Nosotros somos Karen Madrid y Alejandra Reyes para la materia Análisis literario e interpretación de obras. El tema es el cuento. ¿Qué es el cuento? Proviene del latín computus, significa cuenta. El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios, donde participa un reducido grupo de personajes con una trama bastante sencilla. El principal objetivo del cuento es despertar un sentimiento de emoción en el lector. Origen y antecedentes. El cuento es una de las formas más antiguas de la literatura popular, de transmisión oral. Apareció como una necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo y darle a conocer al mundo acerca de su existencia. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circunda entre lo mitológico o histórico. A pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía popular, los cuentos más antiguos surgieron en Egipto, alrededor del año 2000 a.C. Las características. El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos breves. Narrativo. Una narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Argumental. Tiene una estructura de hechos entrelazados, es decir, acciones, consecuencia, en un formato de introducción, nudo y desenlace. Un solo personaje principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. Brevedad. Por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve. Y por último, prosa. El cuento debe estar escrito en prosa, o sea, con párrafos, sangrías y punto y aparte. Las clasificaciones del cuento. Inciso A. Por su origen. El cuento popular es una narración tradicional, breve, de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones. Son transmitidos de forma oral a través de generaciones. Tiene 3 subtipos definidos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. Los mitos y leyendas son reconocidos como género autónomo, ya que, si bien son narraciones tradicionales, estas no se presentan como ficciones. El cuento literario es el que es concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido, el texto fijado por escrito presenta, por lo general, una sola visión, sin el juego de variantes del cuento popular. La primera muestra de cuentos conocidos en este género se encontraba en el Antiguo Egipto, y una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana es el Conde Lucanor. Por su origen. Esta clasificación basa en la temática desarrollada y según sus variantes puede ser una de las más extensas. Cuentos de amor, cuentos de odio, cuentos de suspenso, cuentos de denuncia, cuentos fantásticos, cuentos dramáticos y cuentos de terror. B. Por su estructura. En los cuentos clásicos se puede diferenciar claramente un comienzo, cómo transcurre la historia y un desenlace final. También por los personajes buenos de los malos, desde prácticamente el principal del texto. Todos llevan un rol tradicional que suele ser el mismo de un cuento a otro. En los cuentos clásicos solía suceder un hecho trágico fatídico al protagonista que finalmente salía airoso con más o menos ayuda. En los cuentos modernos se integran esquemas textuales mucho más elaborados donde se distingue una mayor inventiva por parte del autor o de la autora. Los personajes notorios tienen gran cambio de roles, los buenos ya no poseen la bondad absoluta, y los malos tampoco son tan malos como los pintan. Además, se intenta dar herramientas al personaje principal para poder salir del propio individuo este problema o situación, proporcionando ejemplos y estrategias para ello. Gracias por su atención.